¿Empezamos ya? Estupendísimo. Bueno, pues nada, me presento para los que quizá no estuvierais el otro día. Me llamo Lucía Pérez, soy psicóloga clínica, me dedico a la práctica privada en una consulta personal y estamos aquí haciendo estas sesiones, estas clases acerca de la tercera edad desde un punto de vista psicológico, ¿no? En la sesión anterior enfocamos la tercera edad como la etapa en la que contemplamos la persona como los hermanos mayores de la sociedad, ¿no? ¿Qué implicaba ser los hermanos mayores de la sociedad? ¿Qué peso, qué impacto tenemos en nuestro mundo, en nuestro entorno social? ¿Qué mensaje lanzamos las personas mayores? ¿Qué mirada tiene la sociedad puesta hacia nosotros? ¿Qué podemos hacer como personas mayores para poder vivir nuestra realidad de una forma satisfactoria, ¿no? Transmitiendo pues, aquellos mensajes que son importantes, que la sociedad necesita escuchar, transmitiendo un mensaje a los adultos, a los jóvenes, a los niños. Hacer un poco de esta etapa de la vida, no algo no pasando de puntillas, no algo epidérmico, sino vivirla realmente en toda su profundidad y entendiendo la riqueza y el sentido pues, de esta etapa que estáis viviendo, ¿no? Entonces, bueno, esta sesión hablas de las diferentes etapas de la vida y de la adaptación a cada una de ellas. Hablamos de etapas porque la vida son etapas. O sea, la vida está llena de cambios. De hecho, la vida es cambio, ¿no? A veces generamos un poco un ídolo del bienestar, de la paz. Yo creo que todos soñamos con estar tranquilos, ¿no? Pues con que todo esté más o menos bien, estar tranquilos, tenerlo controlado, esa rutina, que todo sea más o menos igual, que nos satisfaga. Y es maravilloso, intentar pues, al final vivir un día a día desde este equilibrio, desde esta cotidianidad. Sin embargo, yo creo que ya sabemos que la vida está sujeta a los cambios, que la vida está sujeta a los imprevistos y que estos momentos en los que todo va bien y parece que está todo quieto y en silencio, pues duran poquito, porque si no es una cosa, es otra, ¿no? Y lo que es normal y lo que es natural es que los acontecimientos y las vicisitudes de la vida nos vayan llegando y nuestra tarea como personas pues, es dar una respuesta a esos acontecimientos, a esas incertidumbres, a esos imprevistos, a esos cambios. Entonces, si entendemos que la vida en realidad es cambio y que es un conjunto de cambios que vienen uno detrás de otro, también podemos entender que la vida está llena de crisis. Pero no crisis, entiendo la crisis como una palabra que tiene una connotación negativa, ¿no? Porque normalmente o tradicionalmente la crisis ha tenido una connotación negativa, ¿no? Como estoy en crisis, estoy mal. Y estar en crisis no tiene por qué significativamente estar mal, ¿no? No necesariamente. Si una crisis simplemente es una situación interior como de desconcierto y de irregularidad, porque estoy intentando dar una respuesta a una situación nueva que tengo delante. Entonces, la crisis simplemente es la consecuencia al cambio. Mi cuerpo responde con una crisis porque dice, uy, mi cerebro dice, uy, esto yo no lo conocía. Yo estoy acostumbrada a hacer pues, que mi rutina sea esta y esta y esta, pero de repente tengo a mi marido ingresado porque le han operado de no sé qué y ahora tengo que cambiar mi rutina porque nos tenemos que organizar. O yo estoy acostumbrada a que mis días sean de esta forma, pero ahora mismo pues soy yo la que tengo mucho dolor en la cadera, entonces tengo que ir a rehabilitación y tengo que adaptarme a esta respuesta. O yo estoy acostumbrada a que en este campo las cosas vayan bien, pero de repente estoy preocupada porque mi hijo parece que va a perder el trabajo. ¿Qué sé yo? Pues estos cambios, ¿no? Y estos imprevistos que tiene la vida. La crisis es la respuesta a esos cambios, ¿no? La crisis es ese estado de alerta en el que entra mi cerebro para decirme, oye, que esto que tienes delante es importante, que esto que tienes delante antes no lo tenías y que necesitas adaptarte a esta situación. No es más que eso. Estar en crisis es esto. Es la respuesta, el estado de alerta en el que nos encontramos psicológicamente ante una situación nueva a la que necesitamos dar una respuesta. Entonces, si entendemos que la vida es cambio y del cambio se activa una crisis, estamos en crisis constantemente. O sea, estamos en proceso de adaptación. En la vida estamos constantemente en proceso de adaptación. Por eso se dice, y hay muchos estudios que así lo avalan, que uno de los grandes recursos, uno de los grandes factores que previenen que hablan de la buena salud mental es la capacidad de adaptación. Una persona con buena capacidad de adaptación es una persona con salud mental. Tal cual, es que es así de fácil y así de complejo a la vez. Pero es así de sencillo. Si yo tengo la capacidad de ir adaptándome
a los cambios que me van viniendo, ¿no? De ir abrazando aquellos acontecimientos que en la vida van sucediendo, yo voy a tender a ser una persona emocional y psicológicamente más estable, más equilibrada, con mayor bienestar. Por eso merece la pena que nos hagamos esta pregunta. ¿Yo cómo de capaz soy de adaptarme a los cambios? ¿Yo cómo de capaz soy de dar una respuesta a lo nuevo? ¿Cómo de capaz soy de intentar dar una respuesta a aquellas situaciones que pensaban que no iban a pasar, pero están pasando? ¿Yo cómo de capaz soy de pasar de la parálisis a la movilización, a la solución, ante aquellos acontecimientos que es que simplemente antes no estaban o yo no me esperaba? Esto es la respuesta que demos, la capacidad de adaptación que tenemos cada uno de nosotros, no es algo aleatorio, ¿no? Pues yo hago esto ante los problemas, o yo soy así de resiliente, o yo soy así, sino la capacidad de adaptación es algo que se va generando, que se va tejiendo desde la infancia, porque como la vida es cambio, la vida es crisis, la vida es adaptación, estamos constantemente adaptándonos desde que nacemos en función de nuestra propia experiencia, vamos a ir desarrollando más o menos facilidad para desarrollar estas estrategias de adaptación. Vamos a hacer un repaso de estas etapas de la vida, donde se nos muestra la crisis que se da en cada una de ellas y cómo el ser humano desde su nacimiento vamos desarrollando esta capacidad de generar recursos que nos permitan adaptarnos a las situaciones que la vida nos vaya planteando, ¿vale? Estas son las diferentes etapas. La primera infancia, la infancia temprana, la infancia media, la adolescencia, la juventud o adultez temprana, la adultez media y la vejez o adultez tardía. Hay muchas clasificaciones, pero estas son al final las más conocidas de un psicólogo muy reconocido que se llama Erikson, que es el que más habla de etapas de la vida. De hecho, tiene una gran bibliografía acerca de esta temática. La primera etapa, que es la primera infancia, va de los 0 a los 2 años. Esta etapa es una etapa, a mí me encanta, porque tradicionalmente hemos pensado que los bebés o que los niños no se enteran de nada, o que da un poco igual lo que hagas o lo que dejes de hacer, porque total, si aún es un bebé, de hecho los recuerdos conscientes no se generan hasta los 3 años. Sin embargo, lo que le pasa a la vida de un niño de los 0 a los 2 años va a condicionar tremendamente el desarrollo de su personalidad. Esto se ve, por ejemplo, en las experiencias de adopción. Los bebés adoptados que vienen, por ejemplo, de otro país, aun siendo adoptados a los 3, 4, 5 o 6 meses de vida, esos bebés ya de niños empezarán a tener sintomatología o ciertas manifestaciones de tener ciertas heridas emocionales. Y a lo mejor solamente ha estado en un orfanato 1, 2, 3 o 4 meses, pero eso le ha dejado huella. Porque todo lo que vivimos desde que nacemos tiene un impacto, incluso en el embarazo. Cómo la madre ha vivido ese embarazo, cómo ha sido el parto, cómo han sido las primeras semanas, los primeros días, los primeros meses. Y es que, aunque los recuerdos conscientes no empiezan hasta los 3 años, los seres humanos somos porosos, absorbemos todo lo que nos ocurre. Por eso esta primera infancia, de los 0 a los 2 años, es una etapa fundamental, donde el niño necesita sentirse acompañado. De hecho, la sociedad, a medida que la ciencia va evolucionando, y esto se sabe, va generando ciertos cambios. Hace muchos años en los hospitales, esto es muy curioso, existían estas salas, igual cuando vosotras disteis a luz, las que tenéis hijos, existían estas salas que se llamaban los nidos. Los nidos era una sala muy grande, con muchas cunitas, donde ponían a los recién nacidos. Bueno, pues estas salas ya no existen. Ya no existen porque se demostró que el bebé está mucho mejor y se desarrolla neurológicamente mucho mejor desde el primer momento de vida si en vez de separarle de la madre y ponerle sin contacto alguno en una sala llena de ruido, llena de llantos, el bebé neurológicamente se desarrolla mejor si está en contacto con la madre. Por eso esas salas dejaron de existir, porque se descubrió que no eran buenas para los bebés. Y ahí tenemos un avance. ¿Por qué? Porque es importante lo que pasa de los 0 a los 2 años. En esta etapa, el bebé se lucha. La crisis que se da sea una crisis de confianza versus desconfianza. Tan pequeñitos, los bebés lo que tienen que descubrir nada más nacer es si el mundo es un lugar hostil, donde van a estar el peligro y se tienen que defender,
o si el mundo es un lugar seguro y confiable, el mundo es un micromundo, es un mundo confiable y seguro donde puede estar a gustito y puede estar tranquilos. Los bebés que al nacer lloran mucho y no tienen contacto físico, no se les coge, no se les da comida, no se les da alimento cuando lo necesitan, donde no se les atiende a las necesidades básicas, son bebés que neurológicamente normalmente se van a lo que se dice, se van a apagar. O sea, van a empezar a borrar necesidades porque el bebé tiene la experiencia de que si lloro, como no me cogen, al final voy a dejar de llorar. Por eso antes existían estas técnicas de que para que los bebés durmieran solos, déjales llorar durante unos días, que al cabo de los días dejará de llorar. Y es verdad, deja de llorar al cabo de las semanas, pero no deja de llorar porque se hace fuerte. Deja de llorar porque por plena supervivencia el bebé descubre que si lloro y no me cogen voy a dejar de llorar. Voy a apagar mi necesidad de padre o de madre durante la noche. Pero eso tiene sus secuelas y sus consecuencias. Es importante, importantísimo, que en los primeros años de vida los bebés, los niños, se sientan atendidos, se sientan acompañados, se les cuide, tanto física como emocionalmente. Porque entonces lo que los niños aprenden es que en sus micromundos, en sus familias, ellos están seguros. Y van a tener ahí a adultos, a personas de referencia, que van a estar pendientes de ellos para cuidarles. Y esto es importante para desarrollar una personalidad sana, para desarrollar una personalidad confiada, no una personalidad desconfiada. Para desarrollar una personalidad donde tengamos la capacidad de, el día de mañana, si yo de pequeño he sido capaz de llorar para pedir ayuda, cuando sea adulto seré capaz de pedir ayuda cuando tengo un problema. Porque yo sé que si pido ayuda, seguramente mis seres queridos me la darán. Hay adultos que no piden ayuda nunca, que aunque tengan un problema se lo tragan. No estoy diciendo que esto sea culpa de que han llorado de bebés y no les han cogido, Digo que todo empieza ahí, eslabón tras eslabón tras eslabón. En esta etapa de la vida, el bebé aprende si puede confiar en el mundo y es clave la calidad de las figuras de apego, en especial de la madre y del padre, sobre todo la figura de la madre en los primeros tiempos, porque genéticamente el bebé está vinculado a la madre. Por eso solamente que le coja a la madre tiene mucho más efecto que le coja al padre. Por eso no es lo mismo que a los 4 meses le duerma su madre o su padre que le duerma la profe de la guardería. En los niños se sienten mucho más seguros cuando es su entorno más cercano los que se encarga de ellos. Esta es una etapa en que es importante generar una base segura para que aumente la confianza y la seguridad de los niños. Porque los niños que en la primera infancia se han sentido seguros, se han sentido atendidos, se permiten explorar. Es muy curioso. Una vez tienen esa confianza, cuando son un pelín más mayores, cuando ya tienen 3 años, se permiten explorar. ¿Y qué es explorar para un niño? Empezar a gatear, mirar las cosas de su alrededor, ir a un parque, subirse a un tobogán, coger un trozo de aguacate que no lo habían cogido nunca, espachurrarlo, ¿no? Pasan así. Como la primera etapa ha ido bien, pueden pasar a la siguiente etapa, porque la exploración forma parte también del desarrollo de la persona y también del desarrollo de la personalidad. La segunda etapa es la infancia temprana, que es de los 2 a los 5 años. Aquí la crisis que se da es la autonomía versus la vergüenza y la duda. ¿Por qué se da esa crisis? Porque el niño de los 2 a los 5 años se da cuenta de que es capaz de hacer cosas. Los niños de los 2 a los 5 años ya pueden andar, ya empiezan a hablar, se dan cuenta de que se valen por sí mismos, a lo mejor si tienen hambre ellos se han dado cuenta de que pueden ir solitos a la despensa, abrir y coger galletas. Entonces, en cuanto la madre o el padre se giren, igual les ves ahí a los peques que van a la despensa y ellos solo se cogen un trozo de chocolate. Y casualmente cuando más los padres no están mirando, porque quizás saben que no les dejarían coger un trozo de chocolate así porque sí. Entonces el niño empieza a darse cuenta de que él es autónomo. Si a ese niño le permites explorar, el niño empieza a desarrollarse bien, se sigue desarrollando bien, porque empieza a desarrollar sus capacidades. Pero si el niño lo dejan explorar, uno, porque tiene figuras de referencia muy sobreprotectoras y muy controladoras, esa exploración no se puede dar. Esto de la sobreprotección se da mucho, ¿no? El ¡ay, cuidado que te vas a matar! El ¡ay, eso no, que te puedes hacer daño! ¡Ay, cuidado con eso que te vas a atragantar! ¿No? La sobreprotección, el estar con tantos miedos en el estado de alerta, eso se transmite a los niños. Y cuando se da unas crianzas donde hay mucha sobreprotección, el niño se vuelve miedoso. 1, porque no se le permite explorar, entonces se queda como paralizado. Y 2, porque sin querer los adultos le transmiten todos los peligros que tiene a su alrededor. Entonces, por supuesto que los niños tienen que aprender a conocer los límites. Pero también necesita que se le deje explorar, para que así puedan ir confiando en sí mismos. Si al niño no se le permite explorar, o por ejemplo, si el niño se escapa, coge un trocito de chocolate
y yo reacciono con mucha ira, con mucha agresividad, fíjate que tú sabes que no se puede comer chocolate, es que es un niño malo, es que no sé cuántos, el niño empieza a desarrollar vergüenza y culpa. Entonces es fácil que se empiece a gestar una personalidad muy insegura, muy culposa, con baja autoestima. Antes, tiempo atrás, donde se educaba con mucha agresividad, muchas veces sucedía esto, que sin querer o sin darnos cuenta, educábamos potenciando el sentido de la culpa. No sé si alguno de vosotros os sentís así, os sentís identificado con eso, ¿no? Pero quizá alguno de vosotros habréis recibido una educación, esto sin juicio, porque esto es algo muy generacional y que yo creo que todas las familias hacemos lo que buenamente podemos, pero si habéis recibido una educación como con unas normas muy rígidas e incluso muy agresiva, es fácil que hayáis desarrollado una personalidad donde os sentís culpables fácilmente, donde os sentís un poco avergonzados, donde incluso a veces podéis no confiar en vosotros mismos, os sentís mal, es que me sabe mal, él me sabe mal, ¿no? Es que me sabe mal esto, es que podría hacerlo mejor, es que no debería, es que, ¿no? Es fácil, la personalidad culposa muchas veces viene de ahí, de una educación donde te han marcado demasiado de cerca, donde ha faltado quizá un poco de flexibilidad. La siguiente etapa es la infancia media, que es la que va de los 6 a los 11 años. En esta etapa la crisis que se da es la laboriosidad versus la inferioridad. Es decir, si decíamos que de antes hasta los 5 años el niño empieza a darse cuenta de que puede hacer cosas solo, en esta etapa lo que necesitan es sentirse competentes. Porque ya de los 6 a los 11 años ya saben que pueden hacer cosas solos, pero se tienen que dar cuenta o tienen que tener la experiencia de que no solo lo hago solo, sino que además soy capaz de hacerlo bien. Los que tenéis nietos, los que tenéis niños en vuestra casa, si tenéis niños de estas edades, de 6 a los 11 años, si los veis, os daréis cuenta de que tienen ganas de hacer cosas y de hacer las cosas bien. Por eso cuando les pides cosas, a veces responden con mucha alegría. Yo tengo un hijo que tiene 8 años y cuando le pido, por ejemplo, su encargo es el, después de cenar, coger el spray y limpiar la mesa y tal y cual. A veces le cuesta hacerlo, otras veces no tanto, pero ves que el tío se siente orgulloso, ¿no? Porque lo deja ahí todo reluciente y además con la tontería del spray para arriba, spray para abajo, pues parece que eso le hace gracia, ¿no? Los niños cuando se sienten competentes crecen en autoestima. Ahí también está en el momento de aprender a hacer deportes. Pues está quien le gusta bailar, quien le gusta el fútbol, quien le gusta... Y además el mira, mamá, mira, abuelo, mira, abuela. Quieren que les mires constantemente. Mírame, ¿no? Yo creo que lo que más repiten los niños es mira, abuela, mira, abuelo, mira, mamá, mira, papá, mira, profe. Necesitan sentirse mirados. Porque aún no saben mirarse a sí mismos o no de la forma adecuada. Entonces la autoestima que tiene el niño en esta edad es una autoestima que se transmite por la mirada del adulto. Por eso cuando vuestros nietos os dicen mira, abuelo, cómo pinto, o mira, abuela, cómo bailo, o ven a ver un partido de fútbol, lo que quieren es que les digáis lo bien que lo hacen. Lo que quieren es que les deis un refuerzo, porque si se dan cuenta de que vosotros les valoráis, ellos también aprenderán a valorarse, porque empezarán a entender que son competentes en algunas cosas. Entonces necesitan empezar a conocer sus competencias. Ojo, sus competencias son sus competencias, un niño lo hace todo bien. Hay niños, tendréis nietos que jueguen de maravilla fútbol y otros que estén en el campo mirando a los pajaritos y no pasa absolutamente nada. Tampoco hay que engañar a los niños, ¿no? Necesitan saber sus competencias, pero si su competencia no es el fútbol, pues no te voy a decir que eres el mega crack, porque no es verdad. Pero te ayudaré a descubrir qué es aquello que se te da bien, porque el niño va conociendo su propia personalidad siendo acompañada por el adulto. Si este niño tiene éxito, desarrolla la autoestima. Y si se le compara mucho o se le dicen mensajes muy negativos, es fácil que una vez más empiece a desarrollar esa personalidad basada en la inseguridad, en el no puedo, no soy capaz. Por eso también hay muchos niños que son como muy perezosos o muy pasivos. En el fondo, su pecado no es la pereza, sino que lo que les pasa es que no confían en hacerlo bien. Entonces, como creo que no lo voy a hacer bien, para eso no me esfuerzo. Ese es el punto de muchos niños que les cuesta hacer las cosas. Que a veces pensamos que son un poquito caraduras y en el fondo lo que les pasa es confianza en sí mismos. La siguiente etapa es la adolescencia. Cuando os cuento todo esto de las etapas, os invito a que pensáis, si es que tenéis niños en vuestra familia, a los niños que tengáis cerca, pero también incluso que penséis en vosotros mismos. Que penséis en cuando erais pequeños. Queda muy lejos, pero seguro que os acordáis. Seguro que os podéis sentir identificados. Porque esto da muchas pistas, ¿no?, acerca de cómo sois ahora, hoy en día. La siguiente etapa es la adolescencia. ¿Qué etapa? De los 12 a los 18 años. Una etapa difícil, en unos casos más y en otros casos menos. Pero es difícil porque es cuando empieza la rebelión.
Porque la crisis que se da aquí es la crisis de la identidad. ¿Qué es la crisis de la identidad? Pues que empiezan a desarrollar su propia personalidad. Hasta el momento, el niño hace lo que hace su padre, lo que hace su madre, y por eso quieren ser como papá. Por eso les miran con tanta admiración. Pero de repente llega esta edad y antes, cuando tus padres molaban muchísimo, ahora son lo peor. Entonces, antes quería hacer todo como tú, pero ahora quiero hacer todo lo contrario a ti. Lo que los adolescentes no saben es que los padres siguen estando en el centro. Porque antes estaban en el centro porque querían hacer lo mismo que tú. Pero en la adolescencia siguen estando en el centro porque quiero hacer lo que tú no haces. Es decir, en el fondo te estoy mirando, al menos para hacer lo que tú no hagas, pero no paro de mirarte. O sea, no dejo de ser dependiente de ti. Los adolescentes no saben que son más dependientes de lo que piensan, porque creen que al hacer todo lo contrario, pues se creen muy mayores, ¿no? Se creen muy libres. Es mentira. Cuando tú haces solamente lo contrario a lo que te dicen, solamente porque sea lo contrario, es que no has aprendido aún a desarrollar tu propio criterio. Has aprendido a llevar la contraria. Es natural, no pasa nada, forma parte de esta etapa y por eso también es importante dejarles, dentro de los límites adecuados, que los adolescentes experimenten. Y es cuando hacen cosas raras. Ahora todos van con unos pelos así hacia adelante. Ahora he visto que me hacía mucha gracia que se cortan las patillas y les da a mí yo es que les veo me parece que un poco de eunucos, porque entre que se pilan las cejas y se cortan las patillas, aquí como muy pelados por abajo y luego todo el pelo por arriba. Ahora se visten con camisetas muy grandes y los pantalones muy apretados, pues les ves y te partes de risa, pero bueno, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Y es que los adolescentes necesitan hacer eso, necesitan experimentar, necesitan reafirmarse de esa manera, porque están empezando a desvincular su personalidad de los adultos de referencia, de su padre, de su madre, de sus profesores. Entonces ahora, en vez de mirar hacia ellos, miran a sus iguales, miran a sus compañeros. Y se sienten muy libres, se sienten muy guays, pero en el fondo necesitan ser ovejas, necesitan ser borregos, necesitan ser todos iguales los unos a los otros, ¿no? Es en la adolescencia cuando el que llevaba gafas ya va y no las quiere llevar, porque ahora le da vergüenza, ¿no? O es en la adolescencia cuando dejo de llevar chaqueta porque ya no está de moda, entonces aunque me pele de frío salgo en manga corta porque es más guay. Pues bueno, estas chorradas, ¿no?, que todos hemos hecho en ese momento. Pero respetemos que el adolescente necesite hacer eso, ¿no? Porque a veces, como adultos, se nos olvida que esas chorradas que necesiten hacer son necesarias y a veces nos reímos de ellos o incluso como que no les damos permiso, ¿no? Pues chico, no quieres llevar chaqueta, ya te apañarás si coges una neumonía. Pero entiendo que tienes que hacer estas tonterías porque ahora es lo que te toca y eso es lo que te va a ayudar a desvincularte del cordón umbilical de la infancia para poco a poco dar paso a la juventud o a la vida adulta. El adolescente necesita tener una identidad para no estar confuso y además aquí cuando empieza a plantearse acerca de su ideología, sus creencias, sus valores y empiezan los temas de sexualidad. Por eso en la adolescencia es tan importante tener figuras de referencia que no sean los padres, porque los padres ya en esta etapa son lo peor. Entonces, si necesito un consejo, no voy a recurrir a mis padres, pero ayuda mucho tener a otros adultos que no les rechazo como rechazo a mis padres, pero que me pueden dar una palabra, me pueden dar un consejo en un momento concreto. ¿Quién son esos adultos? Los tíos, por ejemplo, son figuras importantísimas. No sé si a vosotros ha pasado tener un tío o una tía cercana a la que sabíais que iba a estar ahí si lo necesitabais, o ser vosotros. A veces pasa con los abuelos. Yo recuerdo un chaval que hace tiempo venía a la consulta que a sus padres no les contaba nada, pero todos sus amoríos se los contaba a su abuelo. Me parecía preciosa esa relación que tenían. Pero el abuelo sabía muchas más cosas de él de los que en ese momento sus padres sabían. Porque él no había rechazado a su padre, pero no a su abuelo. Entonces al abuelo le contaba todas las historietas, el otro escuchaba y Santas Pascuas, y en algún momento pues le podía dar algún consejo, ¿no? Profesores, padrinos, hermanos mayores, primos. Pues es importante potenciar las relaciones familiares, para que cuando los padres no tengan un lugar de referencia, estén otras personas más mayores que puedan ser esa referencia que el adolescente está buscando. Porque si la única referencia del adolescente son sus colegas, estamos apañados. Entonces, qué importante es acercarnos a los adolescentes para que, aunque no recurran a nosotros, que sepan que estamos ahí. Como tíos, como tías, como abuelos, como amigos, como profesores, como vecinos, lo que sea, ¿no? Como catequistas, como cualquier figura, ¿no? La siguiente etapa es la etapa de la juventud o adultez temprana. Esto va de los 19 a los 30 años. Claro, yo entiendo que estas etapas igual habría que ponerlas en tela de juicio, ¿no? Porque yo conozco a muchos adolescentes de 30 años, pero bueno, vamos a intentar contar con las etapas normativas, ¿no? O más o menos lo que se espera de una evolución normal.
Y es que en esta etapa la crisis que se da es la intimidad versus el aislamiento. O sea, es cuando en teoría ya maduras y te das cuenta de que tú pensabas que tenías 20 amigos, pero en realidad tienes 5 y dando gracias. Cuando te das cuenta de que salir por ahí de fiesta y reírte, pues está muy bien, pero que al final lo que realmente a ti te llena es tener una buena conversación o tener a quien acudir en los momentos más difíciles. Te das cuenta de la importancia de la profundidad, de la calidez de las relaciones, de la intimidad, de que más vale calidad que cantidad. Te das cuenta del valor, te empiezas a dar cuenta del valor de la familia. Te das cuenta también de lo que te han aguantado tus padres o tu familia, porque ya te digo, el adolescente no es capaz de mirar todo lo que hacen por él. Pero también la adolescencia tiene un aprendizaje maravilloso, y es que cuando tú has estado inaguantable, a ti te han aguantado. Entonces en el momento no te das cuenta, pero cuando creces y te das cuenta de que te han aguantado lo inaguantable, todo ese rechazo que el adolescente tiene se le da la vuelta y dices, wow, cuánto agradecimiento, qué pasada que mis padres hayan estado ahí a pesar de que yo les haya rechazado. Yo recuerdo cuando yo era adolescente una vez que llegué a casa tarde y nada más llegar a casa, un rato después me llamó una amiga y pues aún había teléfonos, pues de estos teléfonos de toda la vida, ¿no? Que lo cogías y a lo mejor lo cogía alguien en otra habitación. Entonces me llamó mi amiga y me dice, oye, ¿has llegado bien a casa? Y yo, bueno, he llegado tarde, pero bueno, a mi madre le he dicho que he perdido el metro. En verdad no había perdido el metro, es que estábamos ahí haciendo otras cosas. Mi madre le ha dicho que he perdido el metro y la muy idiota pues lo ha creído. Claro, lo que yo no sabía es que mi madre estaba en el otro teléfono. Y nunca me dijo nada, nunca me dijo nada. Y años después, pues hablando, un día me lo confesó. Y es una tontería, pero a mí me hizo sentir muy querida, decir, ostras, muy agradecida, ¿no? Fíjate, una madre que escucha a su hija adolescente perdida por teléfono decir que es idiota y pues te tragas con toda la humildad, te lo tragas porque sabes que es la etapa que le toca y que, en fin, que nada, que ya pasará, y con todo el amor del mundo aguantan esas tonterías. Entonces, cuando te das cuenta de lo que te han aguantado, dices, jo, qué agradecimiento, ¿no? Sí que me quieren. Entonces es cuando empiezas a entender el valor de la familia, de la incondicionalidad, porque esto se lo aguantas a una hija porque es tu hija, pero a otra persona no se lo aguantas. A una amiga igual esas chorradas no se las aguantas, pero a una hija sí. Y es que los vínculos familiares tienen una connotación de incondicionalidad que no tienen otro tipo de relaciones. Y esto nos pasa pues incluso con los hermanos. A lo mejor a alguno de vosotros os pasa que a vuestro hermano le queréis porque es vuestro hermano. Porque si os lo hubierais encontrado por ahí, pues a lo mejor no sería amigo vuestro porque no os caería nada bien. Pero yo a mi hermano la quiero por ser como es, la quiero por ser quien es, porque es mi hermana. Pero incluso me puede caer mal y no pasa nada, yo la voy a querer por encima de eso. Y este es el valor de la familia, ¿no? Que nos queremos por ser quienes somos, no por ser como somos. Y cuando llega esta etapa de la adultez temprana, poco a poco te empiezas a dar cuenta de esto, ¿no? Y empiezas a necesitar tener relaciones de intimidad, relaciones auténticas. Después llega la adultez media, de los 30 a los 60 años. La crisis que se da en ese momento es una crisis de generatividad versus estancamiento. Es decir, te das cuenta de los 30 a los 60, es verdad que es una horquilla muy amplia, ¿no? Pero que te empiezas a acercar quizá al ecuador de tu vida y que lo que quieres es que tu vida sea una vida que deje pozo. O sea, no pasar de la vida de forma epidérmica y de puntillas haciendo el idiota, sino que lo que quieres es que tu vida tenga un sentido, dejar una huella, hacer las cosas bien. Y cuando te empiezas a replantear estas cosas, ¿no? Entonces, en esta etapa de la vida, tú lo que quieres es hacerlo bien, criar a tus hijos bien, enseñar bien, aprender cosas, igual te quieres cultivar, quieres crecer a nivel cultural, a lo mejor te apetece viajar más, que si tienes niños no puedes hacerlo, pero te empiezas a plantear quizás estas cosas. Si esto no se logra, a veces se genera una sensación de vacío. Y por lo que decía antes, que conozco adolescentes que tienen 30 años, este es uno de los grandes engaños que tiene la sociedad hoy en día, ¿no? Que te venden que tú vas a ser súper feliz si no tienes compromisos y haces lo que te da la gana. Pero lo que no te cuentan es que a lo mejor llegas a los 30, a los 40 o a los 50 y no has sabido comprometerte con nada ni con nadie y te sientes muy vacío. Y dices, jo, a mí esto no es lo que me habían prometido. A mí me habían prometido que si trabajaba mucho, si viajaba mucho y si me compraba cosas iba a ser feliz. Y me da cuenta de que ahora de repente envidio a mi amigo el que se ha casado y le va bien con su mujer, o al que tiene hijos y pasa los fines de semana en familia, o al que ha sido capaz de reconciliarse con sus padres y tiene una buena relación, o al que, qué sé yo, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta de que realmente pues la felicidad va mucho más allá, ¿no? Que el hacer lo que te dé la gana, sino que la felicidad tiene que ver con el amar y con el ser amado. Y es cuando te replanteas, sí, cuánto de esto, ¿no?, hay en tu vida. Y luego pues llega la última etapa, que es donde muchos estáis ahora, la vejez o la adultez tardía,
que es desde los 60 años en adelante, que aquí la crisis que se da es la integridad, la crisis de la integridad, dicen versus la desesperación. La desesperación tiene que ver un poco como con la desesperanza. ¿Y por qué hablan de integridad? Porque es una etapa de la vida donde tú haces balance. Y dices, mi vida ha sido lo que yo esperaba de ella, ha sido rica, he hecho cosas buenas. Realmente eso que años atrás yo me planteé que yo quería que mi vida dejara huella, que dejara pozo, ha sucedido, fue significativo, estoy en paz conmigo mismo. Yo creo que es una etapa en la que es fácil hacerse la pregunta, y si no os invito a que os la hagáis. ¿Estáis en paz con vosotros mismos? ¿Hay tareas que tenéis pendientes? Es en la vejez donde muchas veces no sucede siempre, pero muchas veces sí, y cuanto más mejor, donde nos reconciliamos con personas con las que quizá hemos tenido conflictos. Porque al final entiendes que tu hermano es así, que no va a cambiar y que te necesitas aprender a quererle como es. O incluso en el matrimonio, después de estar toda una vida intentando que, no sé, tu marido sea un poquito más romántico o un poco más comunicativo, te das cuenta que no va a ser ni romántico ni comunicativo en su vida. Y que a estas alturas de la vida te merece la pena al fin aceptarle como es y dejar de tener expectativas que no se van a cumplir, ¿no? Entonces es una etapa en la que si la enfocamos bien, las relaciones se vuelven maravillosas, porque dejo de esperar cosas que no van a venir, porque digo, ya está, ella o él es así, o yo también soy así. Voy a intentar dejar de preocuparme por cosas que no son tan importantes o por cosas que no van a suceder. Voy a intentar el tiempo que me queda, sean 5, 10, 15, 20 años, estar en paz, dejarme de conflictos. Y serán situaciones donde de verdad dices, si esto me hubiera pasado tiempo atrás, vamos, para mí habría sido un conflicto, pero ahora soy capaz de pasarlo por alto, donde quizá ya no te metes en discusiones que tiempo atrás sí que te metías, porque es que no te merece la pena. Porque lo que quieres ya es estar bien, estar en paz, estar tranquilo, y es que merece la pena que sea así, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo estas etapas de la vida, se habla de 3 miedos principales, ¿no? Miedo al abandono, miedo al rechazo y miedo a la soledad. En la infancia, cuando somos pequeños, el miedo principal es el abandono. Por eso el niño necesita al adulto constantemente. Por eso el adolescente necesita la atención de sus amigos, ¿no? El miedo que pesa durante los primeros años de la vida es el miedo al abandono. Por eso estas edades, durante los primeros años de la vida, necesitamos mucha atención, mucha relación, mucho contacto. Después llega la vida adulta y nuestro miedo es el rechazo, porque queremos relaciones de intimidad, queremos relaciones de calidad, queremos casarnos y que no nos den la patada, queremos mantener los amigos, queremos que las relaciones realmente vayan madurando y vayan pasando, ¿no? y se vayan manteniendo a lo largo de la vida. Queremos incondicionalidad, queremos que nos acepten como somos, no queremos que nos rechacen. Y en la última etapa de la vida, donde muchos de vosotros encontráis, quizá el miedo más grande es la soledad, porque es una etapa donde también es fácil haber tenido ya pérdidas, experiencias de duelo, donde a lo mejor ya al no estar trabajando tengo mucho más tiempo para mí, donde tengo que reestructurar mi cotidianidad, mi día, donde no es fácil siempre invertir tiempo en cosas que me agraden, o a lo mejor es que no tengo la salud o la energía para hacerlo. Entonces ese miedo a la soledad me invita a dar una respuesta. Entonces estos 3 miedos, que son, resumiendo mucho, los 3 miedos principales por los que vamos pasando a lo largo de la vida, se pueden responder con ciertas estrategias, porque hay lo que se llama recursos transversales, que son recursos que nos sirven en cualquier edad para dar una respuesta a estas diferentes crisis, etapas y cambios de los que estamos hablando. El primer recurso, por excelencia, es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de, cuando vienen los problemas, enfrentarme a ellos y no morir en el intento, ¿no? La resiliencia es como la flexibilidad, como una goma que se estira y después de que yo deje de hacer fuerza, vuelva a su forma inicial. Eso es la resiliencia, es ser capaz de ir pasando esos acontecimientos de la vida y que yo me vaya incluso fortaleciendo con ellos, ¿no? Es la capacidad de superar dificultades, de adaptarse al cambio, de salir fortalecido. ¿Y cómo podemos desarrollar resiliencia? Pues primero de todo, entender cada problema o cada cambio o cada crisis como una oportunidad. Yo ahora, por ejemplo, te lo comentaba, hay una sobrina mía que está muy malita en el hospital, está bastante enferma y tiene 9 años. Entonces, ahora estamos toda la familia movilizados para hacer turnos en el hospital.
Pues claro, es un sufrimiento ver a una niña de 9 años tan enferma y sufrir tanto. Pero por otra parte, lo que nos salva es pensar, mira, intentar enfocar esta etapa como una etapa de demostrar amor. Digo, para mí va a ser una etapa de demostrarle mucho amor a mi sobrina, de demostrarle mucho amor a mi hermana, de demostrarle mucho amor a mi cuñado, de demostrarle mucho amor en general, para que sientan que en estos momentos de dificultad, al menos a mí han tenido este apoyo. Entonces, si yo enfoco este sufrimiento así, aunque siga sufriendo por ver a mi sobrina enferma, se vive de otra manera, porque vives ese sufrimiento o vives esa circunstancia como con un sentido. Entonces, cuando intentamos enfocar cada crisis, cada acontecimiento como una oportunidad, no es que estemos fenomenal y de rositas y con las mariposas, porque eso no va a pasar, porque el sufrimiento forma parte de la vida, pero se vive de forma distinta, ¿no? Lo que comentábamos otro día, si hay uno de uno de los miembros de la pareja se acaba de jubilar y ahora empieza a estar en casa, eso va a suponer una crisis, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces podemos enfocar una crisis con resignación, con menudo peñazo, ya me tengo que comer a este tío con patatas, lo que nos queda de existencia, o lo puedo enfocar como una oportunidad de reencontrarnos, ¿no? De decir, venga, vamos a volver a conectar, vamos a intentar buscar alguna actividad para hacer juntos. Todos estos años donde la vida nos ha demandado tanto, vamos a intentar como compensar o aprovechar ahora que estamos más tranquilos y vamos a tener tiempo para nosotros, para relacionarnos de otra manera, como no lo hemos podido hacer tiempo atrás, ¿no? Los jóvenes cuando tienen hijos matan por tener tiempo en pareja, pero las personas de tercera edad, que tienen mucho tiempo para ellos, matan por que alguien se llevara a su cónyuge a pasear un ratito. No dices, jo, qué contradicciones de la vida, ¿no? Pues vamos a intentar ver eso como una oportunidad, ¿no? Eso es la resiliencia, el ver esos acontecimientos, sean más o menos dolorosos, pero como una oportunidad de algo, ¿no? Intentar mantener una actitud positiva. Ojo, mantener una actitud positiva en la medida de lo posible, quiero decir, porque el optimismo es maravilloso, esa es la realidad, pero tenemos que ser realistas. Hay cosas que son una cruz y que son una cruz, y que todo, no es verdad que todo siempre es maravilloso. O sea, que el optimismo es bueno cuando es realista, ¿no? Porque las cosas no van siempre bien y no pasa nada. Yo estoy triste y no hay ningún problema. O esto me está haciendo sufrir y me está haciendo sufrir, pues lo normal, ¿no? Que naturalicemos también a veces el malestar, ¿no? Que hay un optimismo malentendido que significa que tenemos que estar siempre bien. Pues no, eso es imposible, oye, y no pasa nada, ¿no? Y una forma también de desarrollar resiliencia es apoyarse, pedir ayuda, saber quedar con esa amiga que me escucha, ¿no? Saber sacar lo que tengo, saber desahogarme. Ahora se da un fenómeno que no se daba tiempo atrás, y es que las personas mayores van a terapia. Yo tengo pacientes que me doblan en la edad y digo, nunca pensé que iba a estar en esta situación, y me da mucho respeto. Digo, ojalá de verdad te pueda acompañar, vamos, lo voy a intentar hacer desde la mayor profesionalidad, pero esto es algo que sucede ahora y no sucedía antes, ¿no? Entonces, poder pedir ayuda también es una fuente de resiliencia, porque a veces otra persona me puede dar recursos que yo no tengo, ¿no? Y después otro recurso es el autoconocimiento, el poder conoceros a vosotros mismos, porque cuando tú te conoces, tú ajustas tus exigencias, aunque sean tonterías del día a día. Por ejemplo, si yo me conozco y sé que soy una persona pues con un poco de mala leche, que tiene mal despertar, pues yo ya cuento con ello, pues voy a asumir que a mí por las mañanas me cuesta arrancar, que estoy un poquito de mal humor y que luego se me pasa. Porque a veces nos pasamos la vida intentando ser como no somos. Venga, voy a intentar despertarme ya a la primera y de buen humor. Pues no, hombre, ¿qué te cuesta despertarte y estás un poco malhumorado cuando te despiertas? No pasa nada, acepta como tú eres. En cuanto se te pase, ya empiezas a funcionar bien. Pero acéptate, ¿no? Que tú eres como eres. Está bien intentar mejorar, pero la mejora viene después de la aceptación. O como quien es despistado, yo soy muy despistada, pues voy a ser despistada toda mi vida. Voy a intentar generar estrategias para no ser tan caótica, pero tengo que aceptar que voy a ser más despistada que la media. Y cuando lo acepto, pues me quedo más tranquila, ¿no? Porque dejo de exigirme cosas. Entonces, bueno, conoceros para saber qué partes de vuestra personalidad es importante que aceptéis con la mayor humildad del mundo. Porque luego tenéis otros dones y otras cosas maravillosas, ¿no? Pero esa aceptación nos permite estar tranquilos, nos permite estar mucho mejor que con esa culpa de intentar conseguir cosas a las que al final nunca llegamos, ¿no? Después la regulación emocional, que es capaz de reflexionar acerca de qué me pasa, por qué me siento así y qué es lo que puedo hacer, ¿no? A veces intentamos no pensar cuando estamos mal, ¿no? Pues tú lo que tienes que hacer son muchas cosas. Bueno, sí, hay que hacer muchas cosas. Está bien levantarme, hago de ejercicio y luego me voy aquí, luego me voy a la charla del Ateneo. Está fenomenal. Pero necesitamos espacios de autorreflexión, de meditación, de oración, quien sea creyente,
para parar, para decir, a ver, ¿cómo estoy? Porque es que todo el mundo me dice que últimamente estoy un poquito insoportable. ¿El problema es el mundo o es que a mí me está pasando algo? Pues sí, pues a lo mejor tienen razón. ¿Por qué puedo estar últimamente un poquito más insoportable? Pues porque tengo, yo qué sé, mucho dolor. Ahora me duele mucho mi pierna, por ejemplo, entonces eso hace que emocionalmente pues esté un poco más irascible. Pero estas cosas me doy cuenta cuando reflexiono. Si no reflexiono, pues voy en plan autómata y no me doy cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, la reflexión es un gran recurso. Después, la flexibilidad, y esto es una de las joyas de la corona. A mayor flexibilidad, mayor salud mental. Pero estáis en una etapa de la vida donde muchos, sin querer, quizá hayáis desarrollado más rigidez que tiempo atrás. ¿Y la rigidez qué es? Que las cosas tienen que ser como tú las ves, que tu casa tiene que estar como a ti te gusta que esté, que las cosas se tienen que hacer como tú crees que es de la manera adecuada, que tu marido o tu mujer tiene que, no sé, poner lavavajillas como a ti te gusta que lo ponga, que tu hijo tiene que venir a ver el día que a ti te viene bien. Esa rigidez, ¿no? Pues la rigidez no nos ayuda a adaptarnos, porque entonces vamos a estar todo el rato maldiciendo, ¿no? Todo el rato como enfadados con la vida porque las cosas no son como yo quiero que sean, ¿no? Entonces la flexibilidad mental es uno de los grandes recursos porque nos libera de que todo tenga que ser como yo quiero que sea, ¿no? Entonces es una de las grandes joyas a nivel emocional, desarrollar flexibilidad. Después el apoyo social, lo que decíamos antes, saber también tener una red, ¿no? Que saber que yo tengo algunos amigos, que tengo un compañero, que tengo familia, o sea, no caer en la autosuficiencia, en el yo solo me valgo, en no necesito a nadie. Todos niños, adultos, mayores, todos necesitamos una red social que nos apoye, que sea más grande o que sea más pequeña. Pero necesitamos una red social. Por eso es importante en la etapa en la que os encontráis tener un día a día con vuestras cosas, con vuestras actividades, porque eso da la sensación de que tenéis una red, ¿no? Y que hacéis cosas, de que veis a gente, de que tenéis una pertenencia, de que realmente vuestra vida pues, tiene un sentido. Y por último, esto que es otra también bueno, antes la flexibilidad era una de las joyas de la corona, pero esto es la joya, que es el sentido de la vida. El sentido de la vida es el gran ingrediente para poder adaptarnos bien a el día a día que va viniendo. Porque la vida me puede ir mejor o me puede ir peor, pero si para mí la vida tiene un sentido, todo se ve de forma diferente. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues cada uno tendrá una respuesta para esto, ¿no? Las personas que tienen creencias lo tienen más fácil, porque la fe también es un factor protector de la salud mental. El pensar que existe un Dios que me quiere, que me cuida, que el día de mañana iremos al cielo, pues ¿a quién no le va a dejar tranquilo eso, no? Pero para las personas que no creen, el sentido de la vida está en el amor, en la familia, en determinados valores, en valorar la vida simplemente porque tiene una dignidad inherente al ser humano. Entonces el sentido es hacer de mi vida y de las demás algo muy digno o algo muy valioso. Pero sí que os invito a que os hagáis esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de vuestra vida? ¿Para qué estamos aquí? Y no por qué, ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué sentís que estáis llamados? ¿No? Y en esta etapa de la vida, ¿cuál pensáis que es vuestra misión, vuestra tarea, ¿no? ¿Qué legado vais a dejar? Y a medida que vamos reflexionando todo esto, que es arduo y es intenso y es profundo, pero nos vamos acercando al sentido de la vida, que es lo que nos moviliza día a día. Entonces, bueno, con todo esto, simplemente lo que quería compartir con vosotros es que vosotros que tenéis ya una larga vida a vuestras espaldas, que habéis pasado muchos cambios, habéis pasado muchísimas experiencias, muchísimos acontecimientos, que si estáis aquí supongo que es porque los habéis superado con éxito, unos mejor, otros peor, que también estáis en un momento en el que necesitáis pues, sentiros satisfechos por todo lo conseguido, por todos los frutos que podéis recoger ahora que habéis plantado durante tanto tiempo, pero que aún que estáis aquí y que es importante vuestra vida, es importante vuestro día a día, ¿no? Entonces, que le podáis dar el sentido y la dignidad realmente que merece a vuestro tiempo y a cada una de las vidas que tenemos aquí. Así que nada, muchas gracias.